Eso también una Mishnah que dice Kol ma'asecha b'sefer nechtavim. ¿Conoce esta Mishnah? No. Entonces, pásalo a otra persona. Kol ma'asecha b'sefer, que todas tus acciones están escritas en un libro. Así que claro. Entonces cada vez que te pone play y te pone video, entonces te vas a recordar que la verdad es que todas las cosas que hacemos están siendo grabados en algún lado. Okay. Sí. Cuando yo era chico, grabar a otra persona, te pusiste en en parálisis. Un bloqueo. No, sí, y la gente no podía hablar, pero ahora estamos acostumbrados. Ayer estaba en Tel Aviv, yo soy Moel, entonces hice un Brit Milá en Tel Aviv y después estaba caminando por la calle, toda la gente con esas cosas. Puro selfie. Es puro selfie. Imagínate, ellos no lo encuentran chistoso porque para ellos es normal. En mi generación esa cosa no se vio, nunca. Una persona haciendo eso en la calle, al tiro, sí. Pero ahora la gente como están haciendo broadcasting de no sé qué, pero piensa que alguien en el mundo va a querer verlo. Es un mundo loco, ¿no? Un poco loco. Pero bueno. Yo tengo esto aquí para leer un poco. Eso es lo bueno de esas cosas. Y yo prometí en la semana pasada que íbamos en verdad a empezar. Ya hicimos 2 clases sobre la introducción de Pirkei Avot. ¿Okay? Pirkei Avot. ¿Has escuchado Pirkei Avot? Sí. Okay, Pirkei Avot. Entonces, la primera Mishnah dice, ¿quién quiere leer? 269 yo creo. ¿Quiere leerlo? ¿Alguien lee hebreo? Sí, yo puedo un poco. Ya, lee. Moshe קיבל תורה מסיני. מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, נביאים ושרוע ואנשי כנסת הגדול. הם אמרו 3 דברים. אמרו 3 דברים, והיו מתונים בעדים ועמידו עמידים הרבה ועשו סייג לתורה. Muy bien. Ok, entonces vamos a, como dicen en inglés, unpack. Tenemos que desempacar esta Mishnah. Ok. Ya explicamos, para los que no estaban en las primeras clases, vamos a tratar de informarles un poco en camino, pero sin tener que repetir todo lo que dijimos. Ahora estamos entrando en Mishnayot que no son Mishnayot típicos, son Mishnayot que hablan de actitudes, caminos, formas de pensar sobre la vida, que nosotros dijimos incluso en la semana pasada que puede ser que de alguna manera es la esencia de la ley, porque la ley es seca, right? Cada semana pregunto si hay abogados acá. Y por Hashem, hasta ahora no hemos tenido ningún abogado. Pero abogados saben que la ley en sí no dice nada. La ley es una forma de regimentar una sociedad. Se necesitan leyes. Si no hay leyes, hay caos y, ¿cuál es esa palabra? Anarquía, ¿no? Sí. Eso no es bueno para nadie. De hecho, en la Tfilah tenemos un rezo de Shlom HaMedina, que antiguamente lo decían todos los Shabbat para rezar para el gobierno. Incluso Lula, reza para Lula. No, tú no. Pero incluso se reza para Lula y su gobierno. A pesar de que personalmente no me gusta muchas cosas que ha hecho, pero el gobierno tiene que ser estable.
si el gobierno es estable, mientras que el gobierno no está persiguiendo judíos todo el día, pero si el gobierno es estable, eso es lo mejor. Puede ser que hacen cosas que no nos gustan, pero dentro de los parámetros normales, digamos, es mejor que sea estable. La estabilidad nos favorece. Entonces nosotros rezamos por Shlomo Medina. ¿Okay? Entonces, cuando... ¿Por qué dije esto? ¿Qué estaba hablando? Pues... Misnayot, actitudes, caminos y formas de pensar. Ya. Entonces, las Mishnayot, los Mishnayot Avot, están hablando de actitudes que están entre las líneas de la ley. Leyes, es lo que estoy diciendo. Leyes son buenas porque mantienen orden. Pero ¿qué dicen las leyes? ¿Qué quieren comunicar? Cuando tenemos nuestra Torah, tenemos leyes. Entonces pongo tzitzit, entonces ando así. Incluso una cosa así, la kippah es una transmisión oral entre las líneas. No hay una ley que dice que tiene que poner kippah. No hay ninguna ley. Ninguna. Pero hace como 2000 años empezaba a regimentar esto porque la actitud de mostrar siempre conciencia hacia arriba se formalizó de tal manera que se entró en la Gemara como un dicho de uno de los sabios que decía que uno siempre de hecho Rabbi Nachman dice, no Rabbi Nachman de Breslov, Rabbi Nachman Bar Yitzchak en la Gemara dice que una persona siempre, su mamá le había dicho, siempre demuestra temor al cielo. ¿Y cómo? Tapa la cabeza. Pero antes de eso, antes de 2000 años, puede ser que había judíos que no tapaban la cabeza. Nadie decía, oye, ¿dónde está la kippah? No. Pero, ¿me entienden? ¿Me está siguiendo? Entonces estoy diciendo un ejemplo de algo que se transformó en como casi una ley que ahora todos los judíos dan, o sea, los judíos que cuidan mitzvot, tapan la cabeza. Porque se transformó una transmisión, un sentimiento de lo que está comunicando las leyes entre las líneas y se transformó también en un costumbre judío. Y el costumbre se hace ley. ¿Me siguen? Sí. Ok, hay mucho que hablar de esto, okay? Pero en general, Pirkei Avot son estos mensajes que los sabios comunicaban desde, vamos a hablar desde cuándo, lo que está registrado en las Mishnayot, desde lo que, ¿cómo te llamas, perdón? Meir. Baruch? Meir. 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 Mejor Meir. ¿Es como Meir? Meir. Con G al final. Koresh. Ah, Meir, ok. Perdón, yo soy gringo. Meir. Ok, mejor Meir. Okay. Entonces Meir León, que Anshe Knesset Agdola. Entonces vamos a tener que definir quién es el Anshe Knesset Agdola. Okay? Pero un segundo. Ellos dijeron ciertas cosas. Están comunicando cosas que no son leyes, pero son las actitudes, las percepciones que ellos entendían en base de las leyes, de la Torah, en base de la transmisión oral que ellos habían recibido y en base del contexto de su visión, de su sabiduría, de lo que la generación esta y lo que viene necesitan. ¿No? ¿Recuerda que hablamos de esto con papá? ¿Qué es lo que papá quiere decir a sus hijos al final? Lo que en verdad le importa. Ojalá que tengan esas cosas. Entonces por eso se llama Pirkei Avot. Los padres, las enseñanzas de los padres que están enseñando a sus hijos. Mira, hijo, yo sé que has sido un excelente ciudadano toda su vida, pero escúchame. Lo importante de todo esto, eso. ¿Entiendes? Eso es un proceso constante en judaísmo y en otras culturas, en verdad. Cada uno quiere como dar su visión de las cosas. ¿Ok? Entonces
Pirkei Avot es esto. Entonces, Meir lee que dice, Moshe Kibel Torah mi Sinai, que Moshe recibió la Torah de Sinai, de Monte Sinai, y Mesará a Yoshua, y entregó la Torah a Yoshua. Y Yoshua entregó a los Zekenim. Okay, entonces tenemos Moshe, tenemos aquí el Monte Sinai, y arriba tenemos las tablas, ok. Moshe recibe la Torah, ustedes conocen la historia, le da a Yoshua, Yoshua es Kenim, Kenim Nevi'im, Nevi'im, La'anchei Knesset HaGdolah. Ok, ¿quién quiere adivinar de cuántos años estaba hablando de esa transmisión? 1200 y pico antes. ¿En qué tiempo se hizo todo? Claro. 270. Vamos a hablar de era común, era no común a pesar de que, porque no quiero confundir a nadie. Estamos ahora en 2026, ¿ok? 2026, En la era como. ¿ok? Y entonces vamos atrás, y eso es más o menos, ¿cuántos años antes de la era común? 3.600. Antes de la era común. O sea, menos 2026, Como 1400. digamos aquí es 0. 1480. ¿Cuánto? Hay que contar que estamos en 5. Una pista. David Amelech, ¿ok? El rey David llega y conquista Jerusalén alrededor de por aquí, Se iba como 600. por aquí como 1000. Bueno, BCI antes de era como ACI, whatever. Antes de era común. Listo. Ok, eso es David Amelech. Ok, ¿cuánto antes de David estamos hablando de recibir la Torah? 1500. Agora 300, mais ou menos. ¿Cuántos? 300. Bueno, 400 años antes. Ok, entonces estamos hablando de 1000 por ahí. Un poco menos, pero da lo mismo. Ok, entonces Moshe a Yoshua es la misma generación. Y a Zekenim son, es como una... Claro, la verdad, sí, la verdad es que la razón que ocupan los sabios Zekenim, una palabra muy genérica, todavía no sé. Y la verdad es como, lo voy a leer aquí en Maimónides. Maimónides en verdad escribe el nombre, porque cuando estaba hablando de, mira, imagínense si yo, voy a hacer un punto muy importante. Si yo entro acá y no me conocen y yo digo, mira, aquí tengo la tecnología que va a salvar la próxima generación y le voy a pasar a usted para que se encarguen de esto. Ustedes son los tzadikim de Mechon Meir. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no hay nadie que está en cargo. Todos van a decir, no, es tu problema. No, es de Jacob, es de Meir. ¿No? Entonces, cuando se habla de grupos de Zekenim, no es que Zekenim. Había gente, como dice el Rambam, por ejemplo. Moshe Rabbeinu pasó la Torah a los 70 Zekenim. ¿Y quiénes son? Eliezer, Pinchas, Yoshua. Eliezer, Pinchas y Yoshua. Bueno, es que fueron alumnos de Moshe, ellos recibieron de él. Y Yoshua, el Shiltomino de Moshe, ok, ellos recibieron la Torah, pero a Yoshua recibió el orden de transmitir. O sea, nosotros todos podemos estudiar, pero si yo digo, Ariel tiene que, en verdad,
tú tienes que estar en cargo de transmitir este shiur a la persona que viene la próxima semana. ¿Qué es lo que te pasa? Te pone como, ahora eres responsable. No es como, oh lindo, estamos Voy a estudiando un prestar poco más Torah. atención. Claro, entonces de repente, como porque el tipo te va a decir, no, ¿qué dijo? Empieza la chamulla, ¿no? ¿No chamulla? ¿Es chileno? ¿Eso es chamulla? ¿Cómo hacen nosotros los guías turísticos? Cuando llegamos a un lugar y no sabemos, nos empezamos a decir, cuestión, es muy importante. Yeah. Bueno, chamulla se llama. Entonces, no se puede, se necesita una persona. Y esa persona era Yoshua. ¿Ok? Ahora, lo que pasa es que desde Yoshua hasta Eli, Eli recibió de Yoshua y, bueno, voy a sentarme, no te preocupes. Ya. Eli, bueno, da lo mismo. El punto es que se llama Eli, Pinchas, Shmuel y de Shmuel David. Entonces, en fondo desde aquí hasta acá, habían como 7 personas. ¿Ok? Y no están nombrados en la Mishnah. Pero después de esto, David, después Ahiashiloni, Eliyahu Hanavi, Elisha Hanavi, Yehoyada Kohen, Zachariah. ¿Okay? Estoy hablando de 40 nombres que desde Moshe hasta en verdad, hasta más o menos el año 500 de la era común. En Babilonia, exactamente. Entonces, los sabios que llegan hasta el final del cierre del Talmud están en esta lista de 42 del Rambam. ¿Okay? Entonces tenemos nombre y apellido de cada persona o personas, un grupo de personas con una persona en cargo, que estaban en cargo de transmitir la Torah escrita y oral. Si no sabes lo que estoy hablando, me pregunto, porque son cosas muy importantes para nosotros los judíos, ¿no? Torah shebechtav, Torah shebal-peh, Torah escrita, Torah oral. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Eso fue el cierre del Talmud por Ravina y Ravashi. Y siempre en ese momento ya no eran personas, solo en cargo de transmitir la Torah, sino que, dame un segundo, sino que es junto con sus cortes. ¿Okay? Ellos con su corte, ellos estaban en cargo de su corte. Y ese corte, ¿de qué importancia tenía? Porque ese corte fue el corte de las personas más importantes, sabios del pueblo judío en ese momento. Y ellos representaban la autoridad central. Esa es la palabra importante que quiero que recuerden. Autoridad central. Rab, ¿cómo fue el cambio entre Nevi'im y la autoridad central? No, lo que pasa es que mientras que había, por ejemplo, Eliyahu Hanavi, entonces en ese momento, cuando la gente eran muy grandes, Eliyahu Hanavi era el repositorio, ¿se dice? Repository. Representante. Sí, más. Repository es como una cosa que contiene agua. Claro. Él era todo. O sea, Eliyahu Hanavi recibió toda la Torah y entregó toda la Torah. Toda la Torah él recibió. ¿Ok? Entonces, en la época de los Nevi'im, por algún motivo no se nombran en la Mishnah. Puede ser porque no fue importante, o puede ser porque figuran en Tanaj, no estoy seguro. Pero ellos transmitieron la Torah a la próxima generación, la próxima generación, la próxima generación. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahora? Entonces hemos aprendido varias cosas importantes. Uno es que tenemos una línea directa desde Moshe hasta el fin o sea, el cierre del Talmud. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que el cierre del Talmud era importante? Y eso es súper
central para entender. Mientras que tuvimos autoridad central en el pueblo judío, entonces tuvimos autoridad. Por lo tanto, autoridad significa con el consenso del pueblo. Por lo tanto, las leyes que ellos pasaron fueron leyes vigentes para todo el pueblo. Pero si yo, como rabino, decido, mira, yo creo que tengo algunos amigos, vamos a pasar una ley, nosotros pensamos que aquí todo tiene que poner negro. ¿Es una ley que todo tiene que seguir? No. ¿Por qué? Porque yo no represento ni con 10 ni con 100 amigos. Nosotros no, colegas, nosotros no representamos el consenso del pueblo. No representamos autoridad central. ¿Entiendes eso? ¿Cuándo va a llegar el momento en el cual vamos a restablecer esto? Si son muchos. Cuando en verdad tenemos un grupo de la Sanhedrin, o sea, de la Corte Central, la Corte Suprema del pueblo judío, en lo cual eso solo pasa en el pueblo judío, que en verdad surgen las personas que son los más sabios y los más justos. ¿No? La gente, por saber, no fuiste elegido. Uno tiene que como caminar el camino y hablar la habla de la Torah y ser auténtico y representar toda la sabiduría del pueblo judío. Entonces él va a ser, entonces por eso es muy importante en general. No sé si ustedes han tenido contactos con personas grandes en el pueblo judío, pero en general no se eligen. No hay cardinales que entran en una pieza y después sale un humo y dicen Papa está elegido. Pobres brasileños todavía no tienen papa. Sí, pero los argentinos sí. Yo conozco todo esto. Pero el punto es que eso no ocurre. Nosotros trabajamos, o sea, el pueblo judío trabaja desde abajo hacia arriba. ¿En qué sentido? Todos nosotros, como judíos, tenemos que aprender, tenemos que estudiar. Todos tenemos la misma mitzvah. Entonces, la persona que está al lado en el colegio, que surge como Gadol de Torah, como un grande en Torah, es porque él trabajaba más que yo, ¿no? Pero yo entiendo lo que está hablando. Yo entiendo la Torah. Si me viene a la sinagoga y quiere hacerme una ¿cómo se llama? ¿Un examen? Un sermón, qué sé yo, un Dvar Torah, y empieza a hablar de cualquier cosa, toda la gente de la sinagoga va a saber que es mentira. ¿No? Por eso Jesús, by the way, cuando Jesús empezaba su cuestión en el norte, los judíos lo rechazaban muchas veces. Y de hecho lo quería... whatever. Había muchos episodios con él. Porque una persona no puede entrar a una sinagoga cualquiera y empezar a hablar tuyo. Yo soy profeta. ¿Cómo profeta? Si uno, por sea lo que sea, los ojos y lo carismático que es y su pelo y qué sé yo, eso no impresiona a nosotros, los judíos. Por eso rechazamos a Muhammad, por eso rechazamos a todos los otros falsos que querían decir que son ellos los representantes de Dios y profetas. Si no hablas de Torah, si no entiendes Torah desde arriba hacia abajo, inside and out, o sea, no vamos a hacerte mucho, no vamos a prestar mucha atención. O sea, el pueblo judío puede decir que tiene una guata sana. Cualquier cosa extraña que se traga, se escupe, right? Se vomita. En general ha sido esto. O sea, recientemente hemos perdido un poco de esto y por lo tanto estamos siendo muy afectados por cosas falsas. Pero en general es así. Entonces, esta transmisión oral y escrita oral llegó hasta ese momento, más o menos 500 años, 500 de la era común, cuando todavía tuvimos autoridad central. Después de ese momento pasaba algo
muy difícil, que a veces algunos historiadores quieren decir que coincide con el levantamiento de los, ¿cómo se llaman? Los musulmanes, la fe de Islam, en 622. Pero en el fondo, en ese momento ya los judíos estaban dispersados ya en Babilonia, ahí estaban, no podían mantener concentraciones de judíos, los judíos empezaban a emigrar a Europa y en algunos Medio Oriente, en algunos otros lugares en Europa, etcétera, etcétera. Y después de ese momento empiezan corrientes diferentes de judaísmo. Gracias a Dios, dame un segundo. Gracias a Dios, suficientemente similar, pero por eso, por ejemplo, Sfaradim y Ashkenazim, que nosotros hablamos de Sfaradim y Ashkenazim, en verdad no es Sfaradim y Ashkenazim, pero los que emigraron a África, norte del África, y los que emigraron a Europa, obviamente empezaban a desarrollar distintas costumbres y también distintas interpretaciones de la ley. Porque nosotros todos podemos ser Tamid Jajamim y podemos, ustedes saben que cuando se abre todas las fuentes y todo eso, hay distintas formas de entender las cosas. Cuando todos podemos sentarnos y tener que decidirnos y pasar una ley, estamos bien, porque tenemos autoridad central. Entonces sale una ley al final. Pero si estamos separados por agua, por mar, por tierra, por persecuciones, por guerras, por cosas, entonces los judíos que viven en Alemania en 1200 o antes, y los Geonim que vivían en Babilonia, entonces estaban desarrollando con sus comunidades, en sus Jajamim, distintas interpretaciones de la ley. Lo bueno es que por todas las distintas interpretaciones, igual tenemos mucho más en común que lo que tenemos en separado. Entonces, si algunos que siguen la ley, las costumbres o los psakim, sfaradim, lo que sea, no sé si hay acá o no, pero el punto es que en Shabbat entonces va a hacer cierta cosa que los ashkenazim no lo va a hacer o viceversa. Eso es lo más terrible que hay. Pero de los fundamentos del judaísmo todos creemos lo mismo. No es como los quismos que tienen en la iglesia, o en Islam, que las diferencias entre los grupos son fundamentales. O sea, si tú crees que Jesús es un Dios, entonces es una cosa. Si crees que es un ser humano, pero que otra cosa. O sea, los quismos entre la iglesia griega ortodoxa y la católica romana es muy diferente. Creen diferentes cosas, básicas, fundamentales. ¿Ok? Es importante decir todo esto. Entonces, si me está diciendo, oye, ese Horowitz que viene acá y empieza a decir cualquier cosa y se supone que estamos estudiando Mishnayot, Pirkei Avot, yo digo cosas que creo que es importante que sepan, ¿no? Básicamente es lo mismo. ¿Ah? O sea, los cristianos eliminaron todas las corrientes diferentes. Básicamente. El arianismo, toda esa gente fue eliminada. O sea, que la base es la misma para los cristianos. Puede ser, o sea, hoy porque eliminaron uno al otro. Pero mira, los ortodoxos y igual los católicos en verdad son diferentes. Sí, pero los mismos creen que las tres figuras. Sí, pero mira, si yo diría que hay judíos que creen que Dios en verdad tiene una figura cualquiera, yo diría que eso es serio. Sí, claro. Pero si judíos creen esto, lo creen por error. No es que hay un grupo de judíos que dicen, no, nosotros creemos que Dios en verdad tiene una figura alguna, es un sabio con una barba que se sienta ahí arriba. O sea, una persona que cree esto, en verdad, está out. Se puede creer lo que quiere, pero no es parte del judaísmo. Tengo una pregunta. ¿Cómo se transmitía y a cuánta gente Moshe enseñaba al pueblo? Esto lo leemos de Torah, pero después de Yeshua y de Ben-Nun y hasta Ezra, pregunto porque en el contexto de Ezra, Nehemías,
dice que el pueblo no celebraron esto desde el tiempo de Yeshua ben Nun. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se transmitía la Torá si la gente común no sabía? Usted explicó que se transmitió esto, los profetas, esto, claro, ellos sabían, pero el pueblo normal, el corriente, ¿cómo sabía? Está preguntando algo muy difícil para nosotros. Yo personalmente creo que hoy en día es difícil para nosotros entender lo que es un mundo sin comunicación. O sea, las grandes reformas, por ejemplo, durante la época del primer templo, fueron reformas justamente eso, reformas de eliminar ídolos, hacer que vuelva la gente a celebrar las cosas básicas de hacer al día de regla, venir al Beit HaMikdash, cosas así que tiene que entender como si alguien viene hoy en una UFO de no sé qué y alguien dice, mira, ¿dónde están los judíos? Entonces dice, bueno, hay algunos judíos en Jerusalén y algunos judíos en Tel Aviv. Ahora, ¿me siguen? No tengo que decir lo que voy a decir, pero sí, yo estaba recién ayer en Tel Aviv. Si tú vas a Tel Aviv Hay de todo. y después vuelves a Jerusalén o viceversa, vas a decir, mira, ese es el mismo pueblo. Entonces, es poco lo que digo. Había épocas en las cuales nosotros nos vimos más como Tel Aviv y épocas que nosotros nos vimos más como Jerusalén. O sea, tiene que entender también que el libro de Tanaj no es un libro de historia, es un libro de mensajes. Entonces, muchas veces el Tanaj es muy, muy duro con lo que cuenta, con lo que quiere contar, para que pongamos en fila, ¿no? Entonces, cuando dice que había mucho ignorancia, que en fondo significaba que para mucho tiempo la gente no celebraba mitzvot, obvio, o sea, bueno, puede ser. Es que la gente no sabía. Una persona que se despertó en la mitad del Galil, en el año, no sé, 850, en la mitad de Israel, sabía cómo leer, pero más que eso, no. Pero hay diferencia en no saber una persona, yo no saber y no hacer esta fiesta desde el tiempo de Yeshua ben Nun. Hay diferencia grande. No, es verdad. O sea, que algunas cosas como, por ejemplo, o sea, ahora, no estaba ahí porque, ¿cómo preguntarlo? Oye, ¿por qué no hicieron Sukkot? Sí. O Pesach. Puede ser que tenían, no sé, puede ser que se olvidaron, puede ser que no sé. Puede ser que no tenían dónde sacrificarlo. Tienen que recordar que irse al Beit HaMikdash, en esta época, recuerda que los reinados se dividieron. Entonces, había un reinado de Israel en el norte y un reinado de Judá. Ahora, lo que cuenta eso es que en el reinado del norte, yo pienso que se vio más como Tel Aviv. No, en serio. Sí. En serio, o sea, yo creo, no, en verdad, yo creo que esa diferencia que tenemos hoy se refleja mucho en la historia que cuando se dividió el imperio de los judíos entre Judá y Jerusalén como centro, y recuerda que Yerovam ben Nevat, ese rey, dividió solo segunda generación desde Salomón. Entonces dividió todo el reinado del norte como otro país. otro pueblo, otro whatever it's called. ¿Cómo se dice eso en Argentina? Provincias. Es como otra provincia. Eso. Y la verdad es que estaban muchas veces en pelea uno con el otro. Como nosotros no necesariamente vemos el futuro del pueblo judío como mucha gente liberal en Tel Aviv. Nosotros queremos en general poner mucho más énfasis en la tradición y el estudio de la Torah y la religión, y la gente en Tel Aviv en general más liberal piensa que el judaísmo es una cultura, y tiene una historia muy impresionante, pero eso no me exige nada en fondo. Yo puedo elegir lo que
lo que quiero, en el fondo, ¿no? No vean, no vean que nosotros somos en el fondo avadim, que somos como con la realidad de Dios. Eso tiene una implicancia importante, central para cada judío. Entonces, un judío que no vea esto, entonces, ¿qué podemos hacer? Es otra religión. Al final. En la división de los reinos, Jeroboam marcó como fronteras y inclusive hizo 2 becerros Claro. para que no vinieran a Jerusalén. Y hay un pasuk en Jueces, no sé si debe ser más antes, dice que en aquellos días no había rey y el pueblo hacía según le parecía. Sí, eso antes, eso mucho Eso antes. fue mucho antes. Bueno, entonces fue difícil, mira, el proyecto de entrar a Eretz Israel y mantener que todos sigan en la línea de Moshe cuidando la Torah, mientras que en ninguna cultura en el mundo existía una cosa así. O sea, la Torah que conocemos hoy, eso es lo que estoy tratando de explicar, es mucho, miles y miles y miles de veces más desarrollada de lo que era en ese momento. Y espero que ya entiendan por qué la Torah se queda como algo más desarrollada en el tiempo, porque viene la Jajamim y la Torah oral, o sea, la Torah oral es la manera de que la Torah sigue siendo transmitida de una generación a la otra. Entonces la Torah oral es que la autoridad central, la Jajamim, tiene que decidir. Por ejemplo, ya está mencionando, llegaron a construir el segundo Beit HaMikdash, ¿no? 42,000 judíos llegaron de Babilonia, eso nomás. ¿Cuántos judíos había? No sé. Quedó un 90%, 95%. Muy poco, o sea, pero puede ser que había, no sé, 800,000 judíos. Yo creo que no mucho allá más. se quedó un 90, 95%, vino solo un 5%. Bueno, muy poco, es que no está claro los porcentajes, pero los números sí. Entonces, llegaron pocos, entonces, ¿qué tiene que hacer? Entonces, Ezra, Sofer y Nehemia decidieron, la única manera de restaurar el judaísmo de nuevo es tenemos que sacar el Sefer Torah, hacer el Sefer Torah como algo central en la vida judía, empezar a leerlo 3 veces a la semana. Cosa que para nosotros es como obvio, y obviamente que la persona que quiere mantener su judaísmo tiene que abrir un libro todos los días, ojalá, y estudiar, como dice la Torah, que la mitzvah de estudiar Torah. Si no tiene esto, entonces ¿cómo va a mantener la conexión y la conciencia? No tenemos profetas, no puede ir a la esquina y hablar con un profeta y te va a iluminar. Entonces tenemos que tenemos que iluminar nosotros. ¿Entiendes? Entonces, la verdad es que eso no estaba planificado de cómo hablar de esto, pero en el fondo, eso también es parte de este Mishnah. Cuando Moshe recibió la Torah y entregó un cuerpo de leyes, pero las leyes empezaban a desarrollarse cada vez más con la historia y con el contexto, por las necesidades, por los cambios de la realidad y por las necesidades de cada generación. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren como probarme, me pueden elegir una ley cualquiera y les voy a decir cuándo empezó. Y va a decir, no, pero Moshe Rabbeinu decía que habría que poner Totafot Benineja. Y tiene una forma, pero la manera que nosotros hacemos, que es así, que es así, o la Shabbat, habría que hacer Shabbat. Cuando Moshe dio el orden de cuidar Shabbat, ¿ustedes piensan que había una ley de no hacer negocios en Shabbat? No, eso está explícito en la Torah, que cuando llegó Ezra y Nehemia, vieron que la gente no captaba la esencia de Shabbat, entonces estaba saliendo como día cualquiera, y estaban haciendo cualquier cosa en la calle, entonces decían, no, entonces vamos a tener que introducir una ley que se llama Muktzah. Muktzah es que te puede tocar eso, puede hacer esto, si no, entonces Shabbat se va a caer de nuevo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Ahora, no sé si ustedes han tenido contacto con gente reformistas. Entonces van a decir, oye, ese rabino que enseñaba Pirkei Avot es un rabino reformista disfrazado. Porque así hablan ellos, que la Torah, mira, primero que nada, no hay que tener miedo de la verdad. Puede ser que, yo creo que con gente mayor se puede hablar así.
con con niños chicos, no se puede hablar así porque son niños. Entonces los niños tienen que pensar que siempre, lo que es hoy es desde siempre. Right? Pero la realidad de la Torah es que la Torah se desarrolla como nosotros vemos hoy. Todos los días se desarrolla la Torah. ¿Qué vamos a hacer cuando se trata de cirugías, ¿cómo se llama? No hormonas, de genes. Entonces se puede injertar en un feto ciertos genes para que tenga ciertos atributos o ciertas características. ¿Se puede o no se puede, Rabino? ¿Se puede? Oye, esa cosa no soñaban hace incluso 50 años, mucho menos 1000 años. O sea, Rabino, ¿se puede donar órganos? Una persona cuando fallece, ¿puede donar órganos? Una persona que... ¿Se puede, Rabino? ¿Cuál es la halajá? ¿Qué dijo Moshe Rabino? No, en serio. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, nosotros tenemos que volver a las raíces, a los principios y en base de las decisiones, los fallos, se llaman en castellano, los fallos anteriores. Entonces empezamos a hacer precedentes, empezamos a armar como cualquier sistema legal. Y mantenemos un dosis de Yirat Shamayim tratando de que ojalá que nos guíe en el camino correcto. Pero así se desarrolla la halajá. ¿Se entiende eso? Entonces cuando digo Moshe kibel Torah Sinai, Masar le Yoshua, Yoshua les estamos hablando de un ¿cómo se dice? Core. Core. Centro. Sí, el núcleo. Como núcleo de halajot que Moshe pasaba y la Torah escrita. Y la Torah oral para explicar la Torah escrita, para que entendamos de qué se trata la Torah escrita. Y en base de eso, los Jajamim tuvieron la responsabilidad y el permiso de desarrollar la Torah. Y de eso se trata la Mishnah. ¿Ahora se entiende? Desde Entonces, la esencia. Claro. Desde la esencia ahí se va desarrollando en el presente. Exactamente, eso es buena que dijiste la palabra esencia, porque eso tiene que ver con lo que estamos preguntando. Okay. Finalmente, uno va a preguntar, oye, desde aquí hasta acá no estamos citando a nadie. O sea, cuando llegamos finalmente a la Knesset Agdola, ahora, como Meir León, vamos a escuchar 3 cosas que ellos dijeron. Y después ellos van a hablar de personas. Shimon HaTzadik es la próxima Mishnah Bet. Shimon HaTzadik kibel mehem. Shimon HaTzadik, que vivía en el año 350 más o menos antes de la era común. Entonces él recibió de los últimos de Anshe Knesset Agdola, la gran asamblea, que no explicaba eso. La gran asamblea es los sabios y Nevi'im, que fueron como la franja entre el templo, primer templo, segundo templo, los que vivían y traspasaron la tradición de los que vivían en el primer templo hasta el segundo templo. Por eso se necesitaba un grupo muy grande de mucha gente, más de 100 personas. ¿Okay? Tenemos nombres de ellos también, pero de nuevo, no es la Mishnah. Pero por el hecho que ellos representaban la transición y ahora empezaba una realidad muy diferente en el segundo Beit HaMikdash, de ellos tenemos que escuchar lo que dicen. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que escuchar de ellos lo que decían? Porque ahora empieza una etapa del desarrollo de la Torah muy diferente de lo que había antes. Quiero explicar ese punto un segundo. Si yo digo, elige 70 años en la historia judía, de nuevo, la diferencia entre el fin del primer Beit HaMikdash, 586, okay, la destrucción del templo, okay, destrucción del templo, el primer templo, primer templo destruido,
¿ok? Y era cuando recibieron permiso de volver a Jerusalén, a Eretz Israel. Ah, no fue mucho tiempo. Sí, No, 70 más o menos años. 70 años. Cuando así, cuando Cyrus, Sí, sí, sí. Ciro dio el permiso de volver a Eretz Israel, Koresh. Entonces aquí empezaba como el proceso de volver a Israel y construir el segundo templo. Cuando ustedes van al Kotel Hamaravi, al Harabait, al templo, monte del templo, ese es el segundo templo, lo que más, o sea, lo que se ve. ¿Okay? Esto empezaba una nueva etapa en la historia judía. La diferencia, o sea, lo que estos, digamos, años entre esto representaba una diferencia más significante que cualquier otro antes y después. O sea, estos pocos años entre esto y esto representaba una brecha muy significativa que cualquier otro episodio o cosa en el pueblo judío no podía reproducir. No sé si en otras palabras, la realidad del primer templo versus la realidad del segundo templo era tan diferente que marcaba uno de los, probablemente la diferencia más grande del pueblo judío entre una época y la otra. Entonces puede tener, no sé, Abraham vino y Jacob vino y los tribus. Muy diferente, pero no tan diferente, ¿no? Después los tribus a Egipto, no tan, los egipcios hasta recibir la Torah, no tan diferente. Pero esto y esto se trata de dos realidades. ¿En qué sentido? En ese sentido. Que en el primer templo, ¿cómo se llama él? Shlomo. Que Shlomo decía que muchas cosas que se leen en Tanaj son muy sorprendentes, porque habla de cosas como así nosotros éramos en el primer Beit HaMikdash. Cuando uno lee los textos es difícil entender. Es difícil para mí, estudiando toda mi vida, imaginar, conceptualizarme cómo era un judío que vivía en el primer templo. No sé, especialmente si vivía en el reinado del norte. No sé qué es lo que mantenía, no sé. O sea, lo único que puedo decir es que era diferente. Y las personas que animaban al pueblo judío en ese momento eran los profetas. Eso era la época de los profetas. Entonces había profetas que en verdad eran profetas y ellos iluminaban al pueblo. Claro. Y así era. En ese tiempo, el profeta Eliyahu, él está en el reino del norte, Sí. Eliyahu Anabí, Sí. Y es cuando sucede lo del Carmelo, Sí. cuando repara el altar que estaba destruido ahí. Por ejemplo. Ese es un ejemplo. Sí. Es un ejemplo. El templo existía, pero Claro. vivía en el norte. Exactamente. Entonces se puede imaginar que es como si yo escucho acá, nosotros estamos aquí en el centro de la actividad religiosa, qué sé yo, y se escucha que había un tzadik grande en Tel Aviv, que de repente congregó a 1,000 judíos, y de repente los 1,000 judíos decían Hashem o Elohim. Exactamente pasó con Eliyahu Anabí. Como si hizo algo grande para ellos, no sé, y finalmente dicen Hashem o Elohim, o sea, empiezan a creer, ¿no? Eso es lo mismo. Es lo que estoy tratando de decir, Sí. que como para nosotros como Tel Aviv, es como otro, si una persona tiene una tendencia religiosa, entiende que es otro mundo ahí. No quiero como hacer No, que en verdad, pero es la realidad. pero para entender, ¿no? Entonces, en la vida, en esa época, en el norte de Israel, era así, fueron muy asimilados. ¿Quién es lo que mantuvo a ese pueblo como parte del pueblo judío? Los profetas, como Eliyahu Anabí. Imagínate, Eliyahu Anabí llegando a las masas. De Tel Aviv. Sí, eso es lo que era. Eso, así lo entiendo Sí, yo. sí. Es otro mundo, es difícil de entender para nosotros. Para mí, por lo menos. ¿Ok? Entonces,
estoy tratando de explicar que finalmente llegamos a Anshe Knesset Agdola. Ahora queremos escuchar qué dicen Anshe Knesset Agdola y qué dicen la gente, los sabios después. Porque ahora están empezando un proceso de desarrollo de la Torah muy, muy, muy diferente de lo que era antes. Nosotros no entendemos qué podría significar judaísmo sin Torah. Sin Torah, o sea, estudio de Torah. O sea, ¿qué hace un judío hoy que lo mantiene en verdad conectado? Si tiene otra respuesta, lo va a callar. Pero tradicionalmente tenemos rezo, todas las cosas constantes que en verdad te mantienen en contacto con Hashem son el Tfilah y Torah. Las cosas más íntimas. ¿Ah? Los 3 días de la semana que son. Bueno, por supuesto tenemos muchos otros mitzvot. Tenemos regalim, y tenemos Shabbat, y tenemos tzitzit, y tenemos tefilín, y tenemos muchos mitzvot que no se puede hacer, y muchas otras cosas que mantienen. Sí, mucho mitzvot. Sí, pero si uno dice, pero ¿qué tiene acá? ¿Cómo te enganchas con Dios todos los días? No, pongo tzitzit. Ojalá. Si uno pone tzitzit en algún momento, ok, para ese momento, pero después durante el día, ojalá que los tzitzit te recuerda todo. Quizás en algún momento sí, eso fue suficiente. Pero nosotros hoy tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que pararnos en tefilá y recordar, me había olvidado. Sí, hay un Dios, Rebbeinu Shalom, ya ok, de nuevo recordarme de los principios de la vida que soy yo y volver a... Y después estudiar Torah, eso es enganchar emocionalmente. Enganchar intelectualmente es lo que estamos haciendo ahora. Ojalá. Y no durmiendo. Pero estamos enganchados intelectualmente en el estudio. Eso genera una conexión muy íntima. Claro, usted nos enseñó, por decir en la tefilá, que cuando se dice Kadosh, Kadosh, Kadosh y se elevan los pies, es una manera como de querer acercarnos a Hashem. Yo escuché que, por decir, el primer Kadosh representa básicamente la tefilá, el segundo Kadosh representa la Torah y el tercer Kadosh representa los mitzvot, y es lo que conecta entonces al judaísmo. Hay mucha correspondencia en eso que se puede explicar. La tefilá, ¿cuándo apareció? Perdona. ¿Cuándo apareció la tefilá en la forma de enganchar el hombre y la Torah? Justo en aquel tiempo. Claro. Ok. Justo, o sea, hay muchas cosas que tenemos que explicar, pero para hoy quiero como concluir que aquí ellos hablan mensajes. ¿Y qué decían? Meir dice, primero que nada ellos decían, ¿recuerdas? Metunim Badin. Metunim Badin. Metunim Badin significa que cuando se trata de hacer ley, porque ahora estamos haciendo ley, recuerdas que llegaban a la tierra destruida y tienen que reconstruir de nuevo. Y como decía, ¿qué enseñaba Ezra a los líderes? Vamos a tener otra sociedad que está basada en el estudio, en el crecimiento personal y del pueblo, por supuesto, pero va a tener otro enfoque. Cada persona individualmente va a tener que conectarse, ¿ok? Y entonces el desarrollo de la ley venía en la mano de esto, porque las leyes tenían que acompañar a la persona para mantener más conciencia. ¿Entiendes que hay, no? Eso es lo que dice en fondo un pasuk en Tehillim, que cuando veas muchas leyes, es porque las leyes están ahí para recordarnos de lo que tenemos quiénes somos, y a dónde vamos, etc. Si hace 2000, 3000 años tenían pocas leyes, es porque no necesitaban esto. Pero hoy las distracciones, por supuesto, son tantos. E incluso en ese momento se necesitaba cada vez más leyes, derivaciones de las leyes, para... Entonces un judío, tenemos muchas cosas. Entonces, ahora que están desarrollando la ley, decía, primero que nada, no solo en lo particular, una persona viene a la corte, tiene que tener paciencia, tiene que escuchar, si estamos hablando de litigación, tiene que escuchar los distintos lados, pero no solo esto, eso es obvio para una corte.
Pero ahora que estamos hablando de desarrollar leyes para el pueblo, no lo hagan apresurado, no lo hagan apurado. Tienen que hacerlo con calma. Tienen que, eso es lo que ellos dijeron, encargando a las generaciones que vienen, diciendo, mira, va a pasar leyes. Una cosa de pasar una ley, legislación, no es un juego. Tienen que pensar que la legislación es para siempre. Y si es para siempre, tienen que calma, tienen que tomar consejo, tienen que hablarlo, tienen que imaginarlo, tienen que empezar a desarrollar una visión para el pueblo judío. Eso necesita paciencia, mucha paciencia. Okay, esa es la primera. El segundo es, Hamidu Talmidim Harbe. Vieron que en esa época ya necesitaban masas de personas que iban a empezar a estudiar Torah. Hamidu Talmidim Harbe. Centro de estudio. Claro, centro de estudio, empezaba a estudiar, empezar a tener más personas que vieron la mitzvah de Talmud Torah como algo serio y por lo tanto asegurar la continuidad, porque de los 1000 alumnos que van a entrar, uno va a salir líder. ¿Ok? ¿De qué época estamos hablando? ¿Qué siglo más o menos? Recuerda, empezaban a volver. Sí, empezamos ahí, pero entonces, las como escuelas y Ezra venía como 30 años después. Estamos hablando de esa época, antes del imperio griego. ¿Ok? Entonces, muchos alumnos. Y la última cosa es Siag la Torah. Siag la Torah es, no sé cómo ponerlo, pero una reja voy a poner. Significa que ellos empezaban a entender, nosotros toda la legislación, todo el trabajo de los sabios, los líderes, es para proteger la Torah. Un cerco. Hay que erigir, hay que construir cercos y rejas alrededor de la Torah. Entonces, recuerda cómo estoy hablando, eso hace sentido ahora. Si la Torah dice la cosa básica de Shabbat, no sé, cuidar Shabbat. ¿Ok? ¿Recuerdas cómo dijimos? Una persona que está sintonizada con la espiritualidad de Shabbat, entonces entiende que Shabbat dice mucho. O sea, cuando una persona empieza a concentrarse en el mensaje de Shabbat, en verdad te puede penetrar muy profundo. Pero hasta que llegas a hacerlo, necesita muchos recuerdos, especialmente hoy, ¿no? Prender velas de Shabbat, alejarse, no ocupar esas cosas, como desconectarse así, asar, de esa forma, de otra forma, tantas cosas para recordar que estamos en Shabbat. Si no fuera por ejemplo, Muktzah, que es la ley que empezaba en esa época, un poco después, entonces, ¿qué Shabbat íbamos a tener? Imagínate hoy, en un mundo moderno, sin estas leyes estaríamos viviendo igual como una semana. Con todo automatizado y qué sé yo, mirando tele y cuestión y hablando y qué sé yo. Si no tendríamos un desarrollo de la ley, entonces al final Shabbat se desaparece. Sí. Entonces todo esto explica en fondo lo que es la tercera, el cargo, claro, es lo que ellos encargaron a nosotros, o en verdad los líderes que seguían a ellos, que todo lo que tenemos que legislar tiene que ir claro, para construir un cerco a la Torah, proteger la esencia de la Torah. Y por lo tanto, muchas leyes de Rabbanán, que tienen es una categoría diferente que ley de la Torah. Los Jajamim tampoco podrían haber tenido como de orgullo falso decir, ahora estamos haciendo ley que es igual a la ley original. No, y hay diferencias. Se puede hacer cosas más livianas, o sea, se puede actuar de distinta forma, pero hay que hacerlo. Al final hay que hacerlo, ¿no? Entonces esas leyes de Rabbanán están ahí para proteger la esencia de las leyes de la Torah. Y eso fue en fondo lo que ellos dejaron como misión para las generaciones siguientes. ¿Algunas preguntas? Sí, yo tengo. Que me parece muy interesante saber cómo se organizó el primer Sanhedrin, digamos así, el Knesset Gdulá. Sanhedrin, porque ya vemos que Beit Yosef ya fracasó en este sentido.
Por esto es muy interesante. ¿Cómo se organizó? ¿Cómo se eligió? ¿Qué fracasó antes? ¿Perdón? Bueno, en la nuestra era de Rey Yosef, que intentó hacer otro... No, porque ellos habían tenido como la smicha, ¿está hablando? Porque recuerdas Sí. que hasta ese momento todavía Sí. había Mordecai que estaba en el Sanhedrin, estaba Haggai, Zachar y Malachi que estaban en Haggai, Zachar y Malachi fueron los últimos sí, profetas que ellos recibieron la transmisión oral. Sí. Entonces, una persona que estaba en esa línea, Sí. que recibió la transmisión oral como la persona encargada de su generación, podría hacer smicha. Pues sobre otros. Claro, entonces hacían smicha, o sea, vieron las pruebas que necesitaban y vieron los alumnos que estaban en condiciones de recibir la responsabilidad de toda la Torah y enseñaban, y la persona indicada le dieron la smicha. ¿Y quién ha sido el último que recibió? encargó al lectora? Aquí, es lo que estoy diciendo. La última autoridad central Sí. es la época del fin del Talmud. O sea, en la época del Talmud todavía había concentraciones de judíos principales, dentro de los cuales habían judíos elegidos, entendidos como líderes, y corte suprema, digamos, y ellos concretizaron la ley. Por lo tanto, la ley que sale en el Talmud como final, para nosotros todavía sigue siendo vigente, porque eso eminó, salió de una autoridad central. Pero en la época de la Gaonim, ¿ha escuchado de los Gaonim? Sí. Entonces, ¿ha escuchado Rav Hai Gaon o Rav Sherira Gaon? Fueron Rav Amram Gaon, que vivían en Babilonia. No cada cosa que ellos decían nosotros tenemos que cumplir, porque ya se bifurcó y se triplificó o whatever, se dispersó el pueblo judío en distintos lugares que ya no había una autoridad central. ¿Se entiende? Sí. Eso marca una gran diferencia. Entonces un rabino reformista va a decir, los rabinos del Talmud, los rabinos de hoy, somos rabinos, entonces da lo mismo. Estudiamos mucho Torah, digamos, y entonces nosotros decidimos, ellos dijeron otras cosas, y ¿qué importa? Entonces, si una persona te dice eso, tiene que saber de qué contestar racionalmente, no puede decir, no, bueno, ¿por qué, en verdad? La única diferencia es que el Talmud se quedó como algo aceptado dentro de todo el pueblo judío por el hecho que las decisiones halágicas del Talmud son decisiones halágicas de una autoridad central de todo el pueblo judío. Entonces, si ese rabino reformista dice, me da lo mismo, incluso hoy, si todos los judíos, digamos, llega Mashiach, no da lo mismo, que Mashiach, da lo mismo. El punto es que todo el mundo judío está dispuesto a elegir un Sanhedrin Agadol. Vamos a tener una Corte Suprema. Y va a sentarse, da lo mismo. ¿No? Podemos hacerlo. Está en las manos nuestras. Y digamos que lo hacemos, ¿ok? Y ahora se confiere la autoridad a una persona que no acepta eso, entonces está yendo en contra de la ley original de la Torah, que dice que hay que escuchar la autoridad central. O sea, la Torah misma deja provisiones para que haya una continuidad de la Torah oral. Y la continuidad es un grupo de personas que representan el consenso del pueblo judío como líderes de la Torah. Entonces me va a decir, ¿por qué no tenemos Sanhedrin hoy en día? Buena pregunta. Because we Porque can't no get tenemos along. no tenemos un gobierno judío. Porque anda a empezar a hacer, no es fácil. No, mira, incluso en Europa, hace 100 años, ha habido intentos. Tú mencionas el Beit Yosef. Y yo creo que el Beit Yosef en el Tzfat, en el año 1530 y algo, 40 y algo, no preguntaron a los rabinos en Jerusalén. No sé por qué, todavía no entiendo por qué no lo hizo. Pero los rabinos en Jerusalén decían, nosotros
O sea, no tuvimos nada que ver con eso. Entonces, ustedes están haciendo smijá. ¿Sabe qué es smijá, no? Ordenación, no sé. Ordenación a los nuevos rabinos como si ellos representan todo a Israel y nosotros no sabíamos. O sea, eso fue el Bet Yosef, o sea, el Yosef Caro y el Arizal, no en ese grupo. ¿No? El Al-Shich. Entonces, estamos hablando de gente importante, pero no podían lograr hacerlo como algo aceptado por todo el pueblo. No sé por qué no lo hicieron, todavía no entiendo, pero ¿por qué no hablaron con ellos? No tengo idea. Pero el fondo es que ha habido intentos de hacerlo. En un minuto que lo hacemos, entonces, bueno, vamos a ver la ley original, que hay un cuerpo central, y entonces todos nosotros tenemos la obligación de seguirlo. Lo original apareció en tiempo de Ezra, para entenderlo yo bien. Ezra venía, apareció el primer Sanhedrin, bueno, el Knesset Gadol, donde se hacía transferencia de, por ejemplo, de Jeremías o de otra profeta a un Sanhedrin de 70. Esto me interesaba saber. ¿Cuándo se hacía esta transferencia de profeta o de un grupo indefinido? Es como toda transición. Es como toda transición en tu vida. No sé, uno piensa, ¿cuándo me fui de un departamento y viví en una casa? O cuando, no en algún momento, o sea, fue una seguidilla de decisiones y después vivía un poco en los dos hasta que finalmente te quedaste puro en la casa. No sé, todo el proceso no es un corte en tiempo. Un corte. O sea, habían profetas en el Anshe Knesset Agdola que se quedaron como muriéndose y se quedaron con la Jajamim en el Anshe Knesset Agdola. Y la Gran Asamblea estaba, cuando llegó se partió, estaba en Israel o estaba en Babilonia. ¿Qué? El Anshe Knesset Agdola estaban en Babilonia, o sea, estaban en Eretz Israel, después Babilonia, después vuelta a Israel. O sea, hay algunos que están en la lista de Anshe Knesset Agdola que vieron el holocausto, digamos, la destrucción de su primer templo, que fue un holocausto en ese momento, y volvieron a Israel, como Zerubabel, por ejemplo. Zerubabel era el líder del pueblo judío de Judá. Recuerda que Judá era el lugar, el zona sur de Israel. Entonces él volvió. Entonces él había visto Kates Babel Zerubabel. De hecho, por eso se llamaba Zerubabel. O sea, se terminó aquí, no quiero ir. ¿El Anshe Knesset Agdola? Sí. Claro, ¿se puede considerar un primer exilio el de las 10 tribus o no? ¿Primer auxilio? Primer exilio del 721 cuando las 10 tribus. ¿Qué fue 31. ¿Asiria? 731, sí, Asiria, sí. ¿Se puede considerar como un primer exilio? Sí. Ahora no tenemos que buscar los 10 tribus, ya lo tenemos en Tel Aviv, ¿no? Mira, yo no quiero somos todos hermanos, no quiero demonizar a gente nada de Tel Aviv, nada de eso, pero bueno, hay que reconocer también las diferencias que existen. Estaba ahí recién, como decía en el principio, estaba haciendo un Brit Milah. Y había un judío religioso ahí y me dice, mira, no pienses, yo veo en los ojos, me dice, que tú piensas que Tel Aviv es así una selva. No, aquí en ese alrededor hay 50 sinagogas y muchos judíos, o sea, no te distraes por lo que veas en la calle. Ok, ojalá. No lo conozco bien, en verdad. Oye, la imagen que me habían contado igual desde México, que igual no era lo religioso y que no había ni siquiera kashrut. Por donde yo veía, todos tenían sus kashrut. Igual un amigo me dice de que es raro porque él dice que tenía su yeshiva ahí, en Tel Aviv. Luego le pidieron en una sinagoga no tan religiosa de que para caminar, entonces salía de su yeshiva
en Yom Kippur de salir de rezar ahí y luego tenía que ir a rezar con él y así se sentía el cambio de Sí. ambiente, pero ahí Está bien. Bueno. Hazaku Baruch. Saco Baruch. Shabbat shalom.